Hello. Por reprensión en el ambiente, apúntelo. No vaya a creer, yo sé que le voy a hablar cosas ahora que usted va a decir, pero pastora, entonces tanta cosa que no es natural. Los dolores de cabeza vienen cuando hay represión en el ambiente, cuando los ambientes están pesados. Usted cuando empiece a estudiar esto, y me faltan todavía como creo que una clase más de esta, usted se va a dar cuenta que miles de cosas que usted ha tenido en su vida no son naturales, sino son espirituales. Pero para eso venimos hoy, para que nosotros aprendamos. Recuerde, y si está apuntando, apúntelo, recuerde que todo se manifiesta por derecho legal. Esto es bien importante. Nada se manifiesta porque se manifestó, sino simplemente porque yo le doy el derecho legal de que eso opere en mi vida u opere en mi ambiente, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo yo debo de limpiar mi casa? ¿Cómo yo debo de limpiar mi ambiente? Número uno, por si va a apuntar, la limpieza debe de ser siempre inducida por el deseo de obediencia a Dios y a su palabra. Yo no quiero que usted se vaya a limpiar su casa hoy en la noche por temor o por superstición. Porque el temor y la superstición son dos armas del diablito, y usted no puede utilizar ninguna arma del diablito. Hay gente que saturan su casa porque así lo hace el tío, así lo hace la abuelita, así lo hacía su mamá, mueven los muebles. Yo no sé cuántos de ustedes lo hacen así, pero yo he conocido familias de que como la madre a cada rato estaba moviendo los muebles, pues también las hijas a cada rato mueven de lugar los muebles porque dicen que es buena suerte. Hay gente que tiene que poner la cama de cierto lado porque tiene que ver al este, y hay un sinfín de cosas, pero esas son operaciones del diablito, no de Dios, porque Dios nunca especificó para dónde tenía que ir la cama en la Biblia. ¿Me está entendiendo? Dios no dijo, ¿verdad?, que tu cama mire para el oeste o que tu cama mire para el este. Él no dijo ninguna de estas ubicaciones que nosotros hacemos. Entonces, si usted las hace, usted lo único que ha hecho es contaminar su casa con supersticiones de otra generación que usted como cristiano no debería de hacerlas. No sé cuántos de ustedes tienen la cruz de ajos ahí en la puerta, arriba de la puerta de la entrada, porque hay mucha gente latina que pone esa cruz de ajos ahí arriba de la entrada principal de la cama, ¿verdad que sí? Pero eso, cuando conocemos a Cristo, nosotros ya no podemos hacer esas cosas, ¿se da cuenta? Entonces, el deseo que yo debo de tener es el deseo basado o inducido en que Dios es el que va a ser el que ordena mi casa, Dios es el que va a ser el que gobierna mi casa, pero no lo hago porque hay pestes, no lo hago porque otra gente lo hace, sino simplemente basado en el deseo de que Él sea el rey, el gobernador de mi propio hogar. Amén. Salmo 127, versículo 1 y 2, nos dice en la palabra algo bien importante, porque antes de limpiar, primero yo tengo que tener ese deseo. No vaya a limpiarla tampoco porque usted dice hay que limpiar la casa para que se vaya la pobreza y entre la finanza. Claro, es un buen deseo, pero no es el principal. Y el principal debe de ser Dios, el dueño de mi hogar. Salmo 127, versículo 1, 2 dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? ¿Sabe qué está pasando con las casas y los foreclosures? ¿Sabe que la mayoría de hispanos son los que están perdiendo su casa? ¿Sabe que esta cuestión no solamente es financiera, sino simplemente que nuestras casas, me parece que Dios no ha tenido el número uno ahí, el lugar número uno, y debemos de volver a dárselo a Él? Debemos de volver a recuperar ese santuario y ese altar que solamente le pertenece a Él. Dice en esta palabra que si no edificare la casa, en vano trabajan. El trabajo parece que se nos va de las manos. Versículo 2 dice, mire, versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios ¿qué? Ahora, ¿por qué compara Dios el sueño con esto de la casa? ¿Y por qué compara Dios el reposar y el mucho trabajo con el sueño? Quiero que piensen esta noche, porque no hay nada más importante en la vida, saber de que Dios es el número uno en mi casa y que yo puedo hacer lo que tengo que hacer sin afanes, sin excesos, sin agobiarme,
Y cuando voy a reposar, no tengo temor de que vaya a perder la obra de mis manos. ¿Está entendiendo? Eso es lo que quiere decir acá, que si Él no es el número uno en nuestros hogares, de balde usted puede levantarse a las 5 de la mañana, puede tener part-time, 3-time, 4-time, como yo le digo, puede trabajar 20 horas, 24 horas, y usted recibe su salario, y el salario, ¿qué le pasa? Se le va como agua. Ahí sí contestaron todos, ¿verdad? Como que a todos nos pasó alguna vez, ¿verdad que sí? Se nos va como agua. Y lo que Dios quiere es, ponme a mí como número uno, ponme a mí como el gobernador de tu casa, verás que yo te voy a ayudar a edificar. Y yo espero que en esta noche usted no se sienta de bajón, sino que al contrario, no importa lo que haya pasado, si usted decide hoy ponerlo a Él como número uno y ayuda a la casa de Dios, Él le ayudará a edificar su casa. Amén. Eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, parado ya en el primer punto para poder limpiar mi casa, porque este debe de ser la prioridad de mi vida, que sea Él el dueño de mi casa. Entonces paso al punto número 2, que entonces tengo que orar. Pero ¿cómo orar? Se preguntará usted. Bueno, la oración mía tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Si no busco de Él, si Él no me da discernimiento, le voy a contar un caso. Hace mucho tiempo ministré a una persona, no la conozco personalmente, yo ministro mucho a personas o doy consejería por teléfono. Esta persona es una persona peruana, no, como le repito, no tengo contacto físico con ella, más que solamente audible. Y ella me llama y me dice: pastora, estoy pasando un gran problema de divorcio. Mi esposo parece que tiene otra, ella lo ama, tienen 2 niñas, y el caso se empezó a empeorar, hasta que ya casi estaban a punto de separar bienes. Y yo, como le repito, no puedo orar por alguien simplemente por orar. Empecé a pedirle al Espíritu Santo que me mostrara cuál era el problema de ella, para que cuando Él me dijera el problema, entonces hacer la oración exacta. ¿Y qué cree usted que el Espíritu Santo me mostró a mí y me hizo decirle a ella? Algo que no parece en la lógica que podía darle una solución. Cuando yo recibí la respuesta del Espíritu Santo, la llamé y le dije: mira, vas a hacer esto, vas a investigar en el edificio de apartamentos donde tú vives, cuántas mujeres divorciadas existen ahí. Y para el asombro de ella, la única casada en todos los apartamentos, eran 20, en Lima, Perú, era solamente ella. Oiga bien, y yo me asusté de lo que el Espíritu Santo me mostró, porque ¿qué tiene que ver con otras personas? El problema que a ella le estaba pasando. Entonces yo entendí que era un problema ambiental, que no era solamente el problema de ella, sino era un problema ambiental. Como muchas veces los problemas no solamente son suyos, sino pueden ser familiares, pueden ser ancestrales, pueden ser de algo que hayan hecho sus padres o algo que haya hecho su papá o algo, etcétera, pero puede ser de otra persona. Y entonces empezamos a orar por lo que era el problema espiritual o las entidades que habían ahí en el ambiente. Y por último, como no lográbamos entrar, poner orden, el Señor me mostró que ella tenía que mudarse del lugar. Usted dirá: pero pastor, entonces usted no dio la solución. Bueno, es que hay cosas donde usted puede operar y hay cosas donde usted no va a permitir ser operado. Y eso es lo que yo quiero que entienda, que no es que todo donde yo desee ir a orar, yo voy a tener acceso. Es el Espíritu que tiene que dar esa autoridad, es Dios que le tiene que mandar, porque de lo contrario usted está como golpeando al aire, no va a poder hacer absolutamente nada. Esta mujer, para darle un buen testimonio, ella está recuperando su esposo, ella está bien con él, todo está ahora maravillosamente, pero ya no vive en el mismo edificio. Vendió su apartamento porque era propio y se fue a vivir a otro lado. Entonces se da cuenta que hay problemas que pueden ser ambientales, no todo lo que usted va a orar. Por eso le digo, el Espíritu Santo es el ayudador nuestro y es el que nos tiene a nosotros que decir qué hacer en cada lugar. Por ejemplo, Coral Springs, cuando yo fui traída acá a Coral Springs,